Va a haber una marcha universitaria, se proyecta que va a ser recontra masiva como la del 23 de abril pasado. ¿El gobierno va a escuchar a la gente en la calle esta vez? Bueno, le vamos a preguntar a Emiliano Jacobiti de la Unión Cívica Radical, que tuvo la deferencia de venir aquí al piso para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, recién decías dos cosas que son fundamentales. La primera, lo que pasa con los docentes de los colegios preuniversitarios. Sí. Eso es porque el gobierno no solamente hizo un ajuste feroz en los últimos 9 meses que le llevó a los docentes a perder más del 40% del valor adquisitivo de su salario, sino que el ajuste que hizo en todo el sector público fue mucho menor que el que hizo en los trabajadores de las universidades. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? A fin del año pasado, esa compañera que vos seguro decías que tenías que daba clase en alguno de los colegios, que daba clase en alguno de los colegios, era pareja o mejor la situación de los docentes de los preuniversitarios. Lo que pasó ahora es que no solamente tenés un feroz ajuste, sino que ese ajuste es mucho peor para los trabajadores de los sectores universitarios. Y con respecto a si el gobierno va a reflexionar o no, nosotros elegimos para hacer la movilización el Congreso porque lo que queremos es que reflexione el Congreso. Porque el presidente ya dijo que iba a vetar la ley de financiamiento universitario. Por supuesto, va a quedar un día después de la movilización y todos esperamos que recapacite, pero las esperanzas las tenemos puestas en los diputados y senadores que fueron electos diciendo que iban a defender el Estado que funcionaba bien, que iban a defender la educación pública, e insistir ahora con la ley depende de ellos, que es una ley que nada más lo único que hace es actualizar por inflación salarios que, como vos bien decías recién, quedaron bajo la línea de la pobreza. ¿Sí? En algunos casos de los trabajadores, las categorías más bajas de los trabajadores administrativos, claro, bajo la línea de indigencia. ¿En serio? Vos vos sos vicerrector de la UBA. Sí, hoy un trabajador universitario, no docente, que entra a trabajar en la universidad y tiene que trabajar 8 horas todos los días, cobra de bolsillo 435.000 pesos si no tiene antigüedad. Wow. No, digo, en muchos casos. Con los aumentos del transporte no te alcanza eso. No, mirá, yo en el rectorado, el otro día hablaba con un docente que me contaba que se venía caminando de Barracas, que eran 37 cuadras, tomaba mate hasta que llegaba la hora de la cena en la casa. ¿Sí? Estás hablando de un trabajador que todos los días no llega a ir a trabajar. Claro. No solamente que no llega a vivir con lo que cobra. Y en el caso de docentes, estás hablando de docentes que no es, profesores que no es que no pueden conseguir otro trabajo. En la mayoría de las universidades privadas le están ofreciendo trabajo por el doble o el triple pero eligen la Universidad del sueldo. Nacional. Hasta ahora elegían cobrar menos, porque la verdad que los salarios de la educación en general no es que solamente están mal ahora, venían mal de antes, ahora tuvieron su peor pico, pero venían mal de antes. Pero están todo el tiempo diciéndole que no a otras ofertas laborales porque quieren la educación pública, porque quieren la Universidad de Buenos Aires, pero empezamos a ver muchos docentes que dicen ya no puedo más, porque una cosa es que yo acepte cobrar un poco menos para dar clase en la UBA, por el prestigio, por el cariño que le tengo a esta universidad, pero otra cosa es que digan no puedo venir ni siquiera a trabajar, no puedo llegar a fin de mes. Y esto está pasando, por eso las ofertas académicas ya no van a ser iguales. Claro, ya se fueron un montón de docentes a ver si pueden tratar de vivir de otra cosa. Mirá, o bajan su dedicación. Entonces, te bajan la dedicación y te dicen, bueno, después me busco otro trabajo. No, en algunos casos directamente se van. En la Facultad de Económicas, la cantidad de docentes que se empiezan a ir a otras universidades es mucha. Hacemos lo imposible por retenerlos, pero a veces pedirle que vayan a dar clase en una sede se hace difícil. Y tienen razón, uno no le puede decir nada, porque si vos tenés que ir a una sede que te queda lejos de tu casa o de tu trabajo, te tenés que pagar el transporte, te tenés que pagar por ahí el estacionamiento, digamos, ¿no? Pensá que en muchos casos hay facultades donde también son profesionales que ejercen su profesión, que van a dar clase. Sí. Y esto que se vio desde un primer momento del gobierno de Javier Milei, ¿crees que se debe, más allá de una cuestión
presupuestaria que también es muy baja, justamente al estar todo tan bajo es muy baja la incidencia presupuestaria incluso de la demanda de aumento. Para Nación. Para la Nación. ¿Crees que en realidad hay detrás un posicionamiento más ideológico, más que economicista, de ensañamiento con el sistema público educativo y de ciencia histórico en Argentina? Bueno, por eso te decía que nosotros ponemos las expectativas en los diputados, porque desde un principio el gobierno nacional y Javier Milei en particular viene agrediendo a las universidades públicas y a la educación pública en general, llamándolo centro de adoctrinamiento, haciendo un ajuste mucho peor que el resto de los empleados del Estado, para que uno se imagine por qué es mayor el ajuste que se está haciendo con un profesor universitario que con alguien que trabaja en el Ministerio de Educación. ¿No? Que, por supuesto, tienen que cobrar bien también el que trabaja en el Ministerio de Educación, pero lo que digo es, evidentemente, desde parte del Ejecutivo Nacional hay un problema con las universidades. Les quedarán incómodas, a pesar de que muchos vienen de ahí. Ahora, por eso nosotros ponemos la expectativa en los diputados nacionales, porque los diputados nacionales que tienen en su poder la ratificación de esta ley, a la gente no le dijeron que el Estado era una organización criminal y que había que eliminarlo. Le dijeron otra cosa. Le dijeron que el Estado tenía que funcionar bien, que el Estado era el que se ocupaba de servicios estratégicos como la educación pública, como la salud pública, como la seguridad. Digamos. Y ahora lo que ellos tienen que hacer, a mi manera de ver, es cumplir la palabra con quienes los votaron en ese sentido. Porque yendo a lo del costo fiscal, a ver, yo estoy de acuerdo en que la Argentina no puede gastar más de lo que le entra. Incluso estoy de acuerdo en el déficit cero por bastante tiempo para que la Argentina se acostumbre a no gastar más de lo que tiene. Ahora, la discusión es cómo llegas a ese déficit cero. ¿Tiene que ser ajustando a los jubilados y a las universidades? A ver, el ajuste por supuesto que no. El ajuste de la jubilado, de las universidades, Sí. el costo según la oficina de presupuesto Sí. de esta ley es 0,14 del PBI. Claro. Es exactamente lo mismo que vos perdiste en un año por bajarle el impuesto a los bienes personales a los más ricos, que lo paga el 2% más rico de la población. Entonces, lo que vos discutís son prioridades. El ¿no? único Otra de impuesto las- que bajó, porque después los demás lo subió, el impuesto país lo subió, después lo bajó él, ¿no? Pero Sí, el lo había impuesto- subido él. el impuesto a las ganancias también. Sí. Digo, el único impuesto que bajó fue el que hubiera financiado el funcionamiento de la UBA, a de ver. las universidades nacionales. Sí, también podría financiar parte de los jubilados. Lo que digo es, hay muchas cosas y muchos privilegios que este gobierno decidió sostener. Te puedo hablar el de bajar bienes personales, como el de sostener beneficios específicos, impositivos, Sí. para empresas que tienen ganancias millonarias Como en Mercado dólares. Libre. Sí, por sí, ejemplo. A ver, es el ejemplo que se está No, poniendo. no, durante bueno, la- pero también está esta la de tierra. lucha. A ver, también está la de Tierra del Fuego. ¿No? Hay muchas. No es solo Mercado Libre una de esas La empresas. promoción Digo, industrial fueguina. digamos, Sí. claro, yo qué creo, uno tiene que promocionar la industria y al principio la tiene que subsidiar, pero como todo, cuando vos ya tenés ganancias en millones de dólares en tus balances, bueno, el Estado tiene que agarrar ese subsidio y dedicarlo a otra cosa. Bueno, el gobierno prefirió no meterse en todas esas cosas, bajarle los impuestos a los más ricos, poner otra vez el impuesto a las ganancias, que para mí es el mejor impuesto que existe, pero con una base muy baja, que agarra 800.000 trabajadores. Entonces, digo, me parece que uno Bueno, tiene que pero- discutir cómo quiere llegar al déficit cero. Pero en todo caso. esa discusión sí se dio y fue la discusión del paquete fiscal de este año, Sí, claro. en donde se cristalizó esta decisión de Milei y pasó por el Congreso con el voto de gran parte de la oposición. En particular, el radicalismo acompañó bastante de los puntos de la reforma fiscal. No, bueno, mira, el presidente del radicalismo, que es dentro del radicalismo con el que yo me siento identificado, dijo que no se podía presentar un proyecto alternativo porque dijo que este proyecto lesionaba la recaudación del Estado a favor de los que más tenían y no hablaba de salud y de educación. Después, todos los partidos tienen gente que los apoyó, gente que no. Digo, yo me siento identificado con el sector de mi partido que planteó un posicionamiento claro con estos temas. ¿Y por qué pensás que Milei le da beneficios, vos lo planteabas como privilegios, ¿no? Creo, al 2% de la sociedad
y decide ajustar a los más vulnerables, que son, repito, también los jubilados y las universidades, que no digo, cobraban ya salarios malos, no es que y son laburantes, que van todos los días, que se levantan temprano, que generan pensamiento crítico, que siempre nos quejamos de cómo salen los exámenes en Argentina en nivel educativo, pero reduciendo salarios van a salir peor. Y la UBA además, no solo la eso, UBA siempre sale rankeada no la solo más alta del eso, mundo. vos, la Universidad Pública Argentina, bueno, en el caso de la UBA, que es la que a mí hoy me toca ser parte de la gestión, está dentro de las 100 mejores del mundo. Claro. Es en un ranking de más de 4.000 universidades. Ojalá el Estado argentino esté dentro del 0,4 más Claro. mejor administrado del mundo para los rankings internacionales como Estado. Digo, en la universidad pública tiene algo mágico que vos te encontrás dentro de un aula. Gente que eligió la universidad porque cree que es la mejor, pudiendo pagar una universidad privada, cualquier universidad privada, y gente que no hubiese podido pagar una universidad privada que la elige porque es la pública. ¿Eso qué hace? Que entre esas dos personas recién ahí, el código postal donde les tocó nacer, que es algo que no eligen, deje de tener influencia. Y empiece a tener influencia el mérito que ellos le ponen a cómo aprender, a cómo estudian, a cómo se esfuerzan. Yo creo que esas son las cosas que uno tiene que cuidar del Estado. A ver, que las universidades públicas funcionan bien y dan buenos resultados. Creo que hasta incluso la mayoría de la sociedad, que hoy cree en muy pocas cosas, cree en eso. Por supuesto, todo es mejorable. Nada es eficiencia 10. Ahora, ojalá el Estado argentino promediara más o menos cómo funcionan y dé los resultados que dan las universidades. Yo no sé qué otro servicio que brinde el Estado, la sociedad, pudiendo pagar el mejor privado, elige igual el del Estado. Puede ser en alguna cuestión médica en un hospital público que vos no tengas a ese cirujano porque tiene vocación de estar ahí. Pero son las cosas que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y por qué pensás entonces este ensañamiento? Porque también perjudica al hospital de clínicas de la UBA, también perjudica a los pacientes oncológicos. Esto no solamente son los estudiantes, pero es la Universidad Nacional, las universidades nacionales brindan un espectro de servicios como la investigación científica que son irreemplazables. Por supuesto, vos pensás que la gran mayoría, más del 85% de los médicos en la Argentina se forman en universidades públicas. En la Argentina faltan médicos, ¿no? Vos recién hablabas de la lucha contra el cáncer. Sí. Entre el Hospital Rofo, que es el hospital que se dedica a la lucha contra el cáncer de la Universidad de Buenos Aires, y la CONEA, hay un proyecto que tiene el 90% de grado de avance, que es un centro de protonterapia, que es un ciclotrón que se importó y que permite hacer tratamientos contra el cáncer dañando lo menos posible las células que están bien para que los tratamientos sean menos agresivos. Está parado desde diciembre. ¿En serio? Sí, por supuesto. Y lo mismo te pasa con muchísimas líneas de investigación. Investigaciones sobre la detección temprana del cáncer de páncreas. A ver, el edificio Cero más Infinito, que es reconocido en el mundo el centro de investigación. Exactas de los la UBA. convenios para el mantenimiento de ese edificio se cortaron de manera unilateral. Los fondos para la investigación, después de todo lo que hizo el sistema universitario en general en la lucha con el COVID, en la lucha contra el dengue, digamos, Tiene impacto sobre la vida, incluso. Tiene impacto sobre la vida diaria de toda la Argentina. pero digo, a veces también no solamente sobre de la los que vida- van o no a la universidad. No, claro. Pero los pacientes oncológicos, digo, tiene impacto sobre si van a tener más probabilidad de sobrevivir la enfermedad o no. Estas cosas que comentabas al principio. Es que yo creo que lamentablemente es un gobierno que tiene poca sensibilidad y las universidades públicas generan capacidad crítica, generan discusión, libertad de pensamiento. ¿Eso les molesta? Porque evidentemente les molesta, si no, no la castigarían como la castigan. Y una de las cosas que más llamó la atención del 23 de abril fue la sorpresiva masividad. O sea, se esperaba que sea masiva, pero la verdad nos sorprendió a todos. Sí. En todo el país. Sí.
Exacto, reventamos las calles ese día. Se supone, esta también va a ser masiva. ¿Tienen algún diálogo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Seguridad, para ver cómo va a ser la circulación en la calle? Porque después del 23 de abril hubo represiones, digo puntualmente la de la ley Bases, y quedó una mala experiencia en la memoria de la gente suelta, que fue la que fue el 23 de abril. Mira, esperamos que sea masiva, porque es muy importante para la sociedad la existencia de las universidades, independientemente si concurren a ellas o no, por la transformación que necesitan. Se va a dar en todo el país, no solamente acá. En cada lugar que vos tenés centros universitarios vas a tener una movilización, como lo viste la vez pasada. La verdad que la vez pasada no tuvimos problema. Entiendo que hay un equipo que está coordinando con el secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Kravetz, y en eso tengo que sacarme el sombrero, que se puso a disposición desde el primer momento, lo mismo que hizo en la movilización anterior. Bien. Perfecto. Así que hay diálogo para que no haya. a ver, no tendría por represión. qué haber problema. La marcha masiva, la marcha pasada fue la más masiva que yo tengo uso de razón, desde la democracia hasta ahora, de las que a mí me tocó vivir por ahí. No estuve en las primeras de Alfonsín. A la altura del 2x1 de la Corte contra el fallo de la Corte. Y la verdad que no hubo ningún problema. Entonces, y había gente de todos los sectores políticos, había independientes, había gente que había votado a Milei, había gente que no había votado a Milei. Me parece que hay una consigna clara, que es defender la universidad pública en particular y la educación en general, y no tiene por qué haber ningún problema. ¿Pensás que hay políticos que están utilizando el nombre y el lugar que le da la Unión Cívica Radical y para violentar los propios valores de este partido centenario que bueno, vino a devolver la democracia en el 83, vino a defender la educación pública en cada momento y ahora está en una crisis interna? Mirá, yo creo así. A ver, yo creo que pasa en todos los partidos. Si vos mirás el gobierno de Milei, tiene funcionarios del PRO, de hecho la candidata a presidente, tiene un ex gobernador y un candidato a presidente que no ganó por un punto, como Daniel Scioli. Tiene a Franco, que también viene del gobierno de Alberto Fernández. A ver, está Petri, que viene del radicalismo. Yo lo que creo es que cada uno que deja de creer en su partido y decide irse a otro lado, lo que tiene que hacer es por lo menos dejar de querer incidir en el partido. Y el radicalismo en eso, por ahí tiene alguna diferencia con el resto, que estos temas los aborda. Por eso, cuando hubo de los 18 diputados, hubo 4 que eran radicales que no votaron la ley de jubilaciones, tomó una sanción la convención y los mandó al Tribunal de Disciplina. Lo estábamos hablando con Agustín Rombolá justamente el otro día. Y eso creo que es lo que tiene que pasar, y es lo que tendrían que hacer todos los partidos. Sancionar a los que violan los valores del partido. Para mí la sociedad, para mí en un sistema democrático, la sociedad tiene que tener en claro qué ideas reflejan los que están en ciertos partidos. ¿Sí? Yo estoy en el Partido Radical, represento este conjunto de ideas. La educación pública, la salud pública, una serie de valores. Ahora, si vos estás en el gobierno de Milei, que decís que Alfonsín fue el peor presidente de la historia, que las universidades son centros de adoctrinamiento, que le bajás los impuestos a los más ricos, castigás a los jubilados y a los profesores universitarios por encima del resto de los empleados del Estado. Bueno, tenés una serie de visiones de cómo tiene que funcionar el Estado. Entonces, claramente los que están ahí no están en el radicalismo. Y lo mismo tendrían que hacer todos los partidos, porque si no después se transforma en una democracia de candidatos, y para mí eso es más débil. Porque si los partidos políticos son cooptables a veces, las personas mucho más. No, claro. ¿Pensás que tiene que haber ahí un trabajo interno del radicalismo para poder posicionarse mejor también de cara a las elecciones próximas? Yo creo que lo hay. Por eso yo, puedo caminar con la frente alta diciendo, mirá, los diputados que hicieron otra cosa de lo que la convención del partido define con los jubilados y lo que el programa de la convención define, están en un veremos, tienen la afiliación suspendida. Digamos. Como te digo, ojalá todos los partidos hicieran lo mismo, porque entonces la sociedad tendría claro qué cosas significan las personas que van dentro de las listas. Y a veces cuando van a la lista vos conocés al primero, al segundo, pero no conocés al resto.
Claro. Entonces, lo bueno es que la gente sepa, mira, si está en una lista que está el radicalismo, todo esto seguramente va a decir que sí. Después puede haber matices, vos podés defender una medida en particular, pero hay cuestiones valores troncales. hay valores Hay claros que son cuestiones troncales. troncales, como por ejemplo las universidades públicas para los radicales, que la sociedad no puede dudar que van a ser los radicales. ¿Y cómo viste el asado con los sobre, ¿no? Después de haber rechazado el aumento jubilatorio, que fue mínimo de 13.000 pesos, 15.000 pesos, ¿cómo viste ese asado donde asistieron algunos radicales que vos mencionabas recién que justamente el partido accionó? Uno fue. Campero. Campero. Nada, medio rabia, ¿no? Me parece que no había nada para festejar. Si vos querés, podés hacer una reunión política en algún lugar con todos los diputados que a vos te apoyan, ¿no? Pero me parece que hacer un asado en el momento que justo vos le estabas negando a los jubilados 3 kilos de asado por mes, me parece que es una falta de respeto. La política en general, vos decís, tiene que renovarse entonces de cara a lo que se viene, porque si no, lo que vamos a ver es personalismos o incluso indignación de la sociedad hacia la política en general. Sí, claro. Sí, si la política no muestra caras nuevas, más allá de lo que hoy existe, la sociedad no va a volver a creer en los partidos políticos. Después, política es todo. A ver, la Libertad Avanza también es política. Yo creo que lo vimos en el acto de hace poquito. Sí. Me parece que, a ver, creo que Milei gana las elecciones porque la oferta electoral que había se parecía mucho a las anteriores que ya habían fracasado. Entonces la gente quería cambiar y en el fondo no veía en ninguno de los otros la cantidad de cambio necesario que necesitaba para poder elegirlos. Entonces, me parece que la renovación ayuda y los que hacen bien las cosas perduran. Para cerrar, vos, ¿qué carrera estudiaste? Contador público. ¿En la UBA? En la UBA. ¿Estás orgulloso de la UBA? Por supuesto, yo estudio en la UBA desde que tengo 12 años, porque fui al Pellegrini, al colegio universitario. Mis amigos los conocí en la Universidad de Buenos Aires. Soy lo que soy por la Universidad de Buenos Aires. ¿Y te adoctrinaron en la UBA? No me adoctrinaron en la UBA. En la UBA podés escuchar todas las voces, así que a lo sumo vos elegís con qué te quedás. Eso, digo, es difícil de entender quizás para alguien que no fue a una universidad nacional, ¿no? Pero de la UBA salió Axel Kicillof. Salió Salió Axel Kicillof, salió Toto Caputo de la Universidad de La Plata, salió Sturzenegger de creo que San Martín. Guzmán también salió Patricia de Bullrich. La Plata. Guzmán también salió de La Plata. Me parece que lo único que está claro es que de las universidades públicas salen gente que piensa distinto. Claro. Más capaz, menos capaz, que le va mejor, que le va peor, pero gente que piensa distinto. Lo que no se puede decir que de las universidades públicas salga gente que piensa igual. Hay libertarios Salió Victoria ahora. Villarruel Claro. de la universidad Claro. pública. Hay libertarios ahora también en las universidades nacionales. Hay libertarios, claro, como en todos lados, por supuesto. Claro. Las universidades son parte de la sociedad. Y la gente puede pensar distinto, no es algo penalizado eso. De hecho, yo también me recibí en la UBA, fui al Carlos Pellegrini y pensamos distinto. ¿Fuiste a Carlos Pellegrini? Sí. Mirá, Sí. ¿En qué año te egresaste? 2004. Bueno, Soy un 11 poco años después que yo. Sí. Nos cruzamos, sí, en la Universidad de Buenos Aires, en la militancia en partidos contrarios. Y aún así podemos convivir y podemos, mirá, por supuesto, y no podemos sabía. tener esta entrevista pensando distinto y habiendo salido de los mismos lugares. Digo, eso es para dejar un mensaje, me parece importante para quien no lo entiende. La marcha, Y seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo. no, pero hay temas básicos como la convivencia democrática o, por ejemplo, la Universidad Nacional, que tiene que ser pública, gratuita y de calidad, en la que sí coincidimos. es que esa es una discusión que uno trata de hacerle entender a mucha gente que por ahí te dice, no, pero vos marchás con tal, y si va tal, y si la ley la vota tal o cual. Mira, yo hasta ahora he tenido muchas discusiones con muchos partidos. A algunos les tocó gobernar, a otros no. De si algo era bueno o malo para la universidad. Pero nunca discutí con nadie si la universidad tenía que seguir abierta o Claro. no. Y hoy eso es lo que está pasando. Claro, se puso en cuestión eso. Tal cual. La marcha entonces masiva va a ser. Espero porque si la sociedad no defiende la única herramienta
de transformación social que le queda, vamos a estar complicados. Gracias, Emiliano. Muchas gracias a ustedes y quedo a disposición para cuando quieran. Gracias. Vicerrector de la UBA, integrante de la Unión Cívica Radical, Emiliano Jacobiti pasó por aquí.